de la tribuna al senador Manuel Cárdenas Fonseca para presentar un proyecto de decreto que reforma diversos artículos constitucionales. En uso de la tribuna, el senador Cárdenas. Con el permiso de la presidencia y solicitándole que mi intervención sea incluida de manera íntegra en la versión estenográfica, y para lo cual inclusive le entregaré 2 documentos para que se turnen a las comisiones de trabajo correspondientes. En aras del tiempo, haré breves comentarios del contenido de la iniciativa. Ustedes tienen ahí un cuadro comparativo de las iniciativas que se han presentado respecto de la reducción del financiamiento público a partidos y de la integración de los grupos parlamentarios y de los no grupos parlamentarios en función del resultado electoral por el número de legisladores en cada una de las cámaras. Adicionalmente, tienen unas corridas de cuáles son las proyecciones del financiamiento bajo cada uno de los criterios que contemplan las distintas iniciativas presentadas, a saber, dejando por fuera la que acabamos de escuchar del compañero que me antecedió en el uso de la palabra, ya que no teníamos el documento para hacer e incluirla en el cuadro comparativo. Como ustedes saben, desde hace 30 años se otorga financiamiento público a los partidos políticos en México. Y uno de los argumentos torales es que era con el propósito de blindar a estas entidades de interés público de influencias externas. Nada más alejado de la verdad. La realidad le ha enfrentado a los partidos políticos, a los empresarios y a la sociedad en su conjunto de que la trampa en el financiamiento existe plenamente. Si nosotros revisamos lo que gastaron en las 2 últimas elecciones federales a presidente y renovación de Congreso, es con muchos miles de millones como se da la trampa y no termina ni siquiera de actualizarse en toda su amplitud para saber de dónde provienen esos recursos. Así se hizo el ridículo con las promesas de la reforma de 2008. En menos de 10 años, señores, se ha cuadruplicado el financiamiento a los partidos políticos. Además de que estos partidos políticos nacionales reciben otros estímulos que se actualizan en dinero, en nuestros impuestos, como es la franquicia de correo o telégrafo, o bien el recurso que le dan las entidades federativas a esos partidos nacionales. Esta situación, compañeros, atenta contra toda lógica de gasto público, atenta contra la propia democracia y ha dado pauta a una corrupción galopante. Otro aspecto que se ha mantenido y que hoy resulta inequitativo ante la aparición de nuevos actores electorales es la ridícula forma en que se distribuye la bolsa total del financiamiento en un 70-30. De ahí que lo que nosotros proponemos es avanzar y que esta, en por lo menos, quede sujeta al 50-50. No podemos estar pensando en que porque hoy alguien, producto inclusive de tu capacidad de engaño, porque a través de la difusión y de la propaganda y la mercadotecnia política, de lo que más se alejan los candidatos y los partidos es de su plataforma electoral. Es más, es el único instrumento legal que vincula la oferta política con su participación en la contienda electoral. Debiera de estar prohibido que quienes llegan por el voto pudieran legislar contrario a la plataforma electoral que registraron ante la autoridad competente. Lo que hemos estado viendo es fraude y simulación, engaño. De ahí que no es justo
no es equitativo, no es ético la forma en que se reparte actualmente de manera discriminatoria en el 70-30. Adicionalmente, otra de las prerrogativas que en numerario representan decenas de miles de millones son los llamados tiempos oficiales. Esos tiempos oficiales representan dinero, actualizan en dinero que no entra en pecuniario a las arcas, a los recursos públicos, a la tesorería para que fueran destinados a programas sociales o inversión productiva. De ahí que lo más curioso es que en las pasadas elecciones federales del 2015, el número de spots rebasó los 24 millones. Implicó una saturación terrible, ofensiva de mensajes electorales en los medios, pero adicionalmente falsas porque no contienen ninguna propuesta programática y que corresponda realmente a lo que plantearon en su plataforma electoral. Y adicionalmente, pues pedimos que eso se reduzca de entrada en un 50%, pero aparte que se reparta de manera equitativa en función del número de partidos registrados y del número de candidatos sin filiación partidista. ¿Por qué razón esto? Pues ahora resulta que si el electorado se vio engañado por X partido, por esa simple razón le pertenece el mayor número de spots, cuando que son tiempos oficiales, y el valor y la fuerza de las ideas no radica en cómo engañaste previamente al electorado para ver qué número de votos sacaste. Pudiste haber tenido 100 millones de votos en la elección anterior, pero en esta, tus ideas y tus propuestas están no nada más alejadas de la realidad, sino inclusive de imposible cristalización e implementación. Es un absurdo y ha sido un abuso en un mecanismo bipartidista la forma en la que tramposamente se reparten ponderadamente los tiempos de radio y televisión. Y otro problema que viene arrastrando nuestra democracia electoral sí es el gran número de legisladores. Desde la composición de la Cámara de Diputados, en casi un 75% del 100% de los uninominales de mayoría relativa respecto de los de representación proporcional. Y ya no se diga la farsa y la burla que representa la votación por fórmulas de los candidatos a senadores en las entidades federativas, en paquete, como si fueran panecillos de esos que venden en cualquier estanquillo. Que ganen y que queden de manera individual y los que tengan las tres fórmulas el mayor número de votos en esa prelación, independientemente del partido. Si bien los partidos podrán registrar dos fórmulas, serán de votación independiente y no bajo el esquema tramposo, maniqueo en que ha venido presentándose, que adicionalmente es absurdo. Yo no sé cómo en este Senado no se ha atacado eso, que digan que es divisible lo indivisible y entonces pongan senadores de primera minoría. De igual forma, el mecanismo mediante el cual se eligen estos senadores, además de inapropiada, y habiendo un nuevo espectro electoral, lo que hacen es burlarse del elector. Y entonces lo que sucede es lo que estamos viendo aquí, que en lugar de ser cámaras de senadores y de diputados, son cámaras de partidos en las que cotidianamente se violenta el principio constitucional de que somos pares, bajo artificiosos criterios. Inclusive yo pensé que nunca podría presentar esta iniciativa,
ante ustedes, porque hace mucho que está registrada, pero como soy senador sin filiación partidista, aun cuando la Constitución nos da los mismos derechos y prerrogativas y la ley, aquí criterios clientelares hacen que se conculquen los derechos de nosotros. En síntesis, plantearía los beneficios con el permiso de la presidencia. Disminuir de manera inmediata a la mitad del financiamiento público a los partidos políticos y reorientar esos recursos a la atención de necesidades de la población. Y bajo un monto fijo que se mueva en función de distintos criterios año con año y no hacia el infinito, sea por las unidades de medida, por el incremento de la población o por la inflación. Evitar el crecimiento en el tiempo de los recursos públicos destinados a los partidos políticos. Propicia una democracia electoral más barata que privilegie las propuestas sobre los recursos. Avanzar hacia un sistema electoral más equitativo y competitivo que reconozca el peso de los nuevos actores en los procesos electorales y que otorgue de manera igualitaria los tiempos oficiales de radio y televisión y que haga una mejor distribución de los recursos públicos. Que se cuente con cámaras legislativas fortalecidas que reflejen en mejor medida el voto popular. Por último, entre otros, recuperar el espíritu del Senado como representante del Pacto Federal, eliminando la elección por lista nominal y estableciendo un procedimiento de elección de fórmulas individuales que propicie la competencia, la equidad y el respeto al voto ciudadano de cada entidad federativa. Como les comenté, ahí tienen un cuadro de las diferencias entre todas las hasta ahora conocidas y la de un servidor. Espero que con este esfuerzo abonemos a tener una mejor democracia y una más clara y representativa contienda electoral. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias, senador Cárdenas. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación, de Reforma del Estado y de Estudios Legislativos Primera.